Muy bien, ahora sí, ya estamos. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes de la señal. Ya nos encontramos acá con Armando Rivera. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muchas gracias, Rómulo. Estoy tratando de ver si llegó la notificación para que lo compartamos en las redes sociales como me había solicitado. Sí, Efectivamente. compartir, y esto supongo que lo debo de llevar a mi muro, ¿no? Exactamente. Esto de la tecnología es cosa divertida a veces. Contame, mientras se hace el trabajo. Efectivamente, en esas estoy yo también para que nuestros amigos que nos siguen, ¿verdad? Que creemos que son más de 3 gatos, nos puedan acompañar en esta nueva emisión. Armando Rivera nos ha hecho el favor de atendernos allá en el sur de América, ahí cerca de el Cabo de Hornos estamos, ¿verdad, Armando? No, estoy más arriba, estoy a la altura de Santiago. Nos faltan como 3.000 kilómetros para que se acabara el continente todavía, ¿no? No estoy tan abajo. Estoy precisamente en Santiago. ¿Cómo no? Un tanto cercano de la Patagonia también. Sí, ¿verdad? Sí, en la costa pacífica, que es toda la franja que define el país Chile, ¿no? En la parte ese como triangulito que tenemos al fondo en el planisferio. Efectivamente. Pues bien, vamos a conversar de literatura, desde luego, de poesía. Vamos a conocer algunos textos poéticos de Armando, que vamos a hablar de muchos temas, ¿verdad? Hoy, para empezar, nos referimos a Armando Rivera, que nació en Guatemala, poeta, narrador y ensayista. Estudió historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cofundador de Indeleble Editores. Ha publicado ensayo literario en algunos diarios de México, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala, desde luego. En 2015, la Asociación von Humboldt y la Hemeroteca Nacional de Guatemala le otorgaron la medalla de distinción artística por su carrera literaria. Estupendo, hay muchos libros. Armando nos decía pocos, pero en realidad hay una buena cantidad ya que has producido. ¿En qué estás trabajando ahorita, Armando? Fíjate que se impone casi cotidianamente el ejercicio de hacer poesía. Vivir es un acto poético en términos generales, entonces estoy trabajando en un libro que se llama Pequeñas Ciudades Horizonte, dedicado obviamente al amor a una persona en particular. Sin embargo, va tomando un giro conversacional sobre la utopía, sobre el manejo de lo que debe ser el ideal de una sociedad más justa. Creo que por ahí he estado trabajando últimamente. También he estado haciendo una suerte de ensayo sobre la democracia. Y bueno, te mantienes escribiendo sobre muchos de los temas que le van interesando a uno, ¿no? Sí, pues, desde luego. ¿Estás dedicado plenamente a la literatura en estos momentos, Armando? Bueno, siempre he estado dedicado plenamente a la literatura porque, te voy a volver a insistir, la tesis que yo manejo es que vivir es un acto creativo, y al ser un acto creativo, aunque manifestes y tengas otros trabajos, finalmente se vuelve un acto creativo. Ahora, ¿cómo dispones el tiempo? Esa es parte de la disciplina.
Mucha gente conozco y dice, es que a mí no me da tiempo de leer o a mí no me da tiempo de escribir. Yo creo que esas son excusas banales. Finalmente uno, si tiene la voluntad y la disciplina sobre todo, encuentra el tiempo y logra pues crear lo que se va a proponer. Entonces sí he estado dedicado desde hace muchos años en mi vida a la literatura. En algún momento me volví noctámbulo porque entre los hijos y un trabajo laboral que tenía, que era manejar la editorial, me quedaba mejor escribir de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, porque en ese momento nadie te pregunta nada, porque todo el mundo está durmiendo. Sí, sí, todo el mundo está horizontal, ¿verdad? Algún zancudo nada más. Eventualmente, si no es que te lo comes antes. Haga. Bueno, hablemos de tus hábitos, ya que estamos hablando de la hora que aprovechás, ¿verdad? Un poco silencia. ¿Es habitualmente la madrugada que aprovechás para dedicarte a escribir o te tirás un poema o un cuento en cualquier momento del día? ¿Y tus lecturas también? Sí, de hecho se vuelve, que es una disciplina que adquirí, como te dije, entonces me es más cómodo escribir en las madrugadas, como el hábito. Sin embargo, ahora no llevas una libreta, sino tengo un aparato telefónico y en el mismo pues hago eventualmente algunas anotaciones de lo que me puede convocar o conmover de lo que estás viendo en el manejo de la realidad. Por ejemplo, pasás y miras un paisaje árido, completamente árido, y eso te da alguna referencia, y esa referencia la escribo, ¿ya? Entonces, pero voy tomando como anotaciones durante el día. Eventualmente también, en algún momento, cuando se ha trabajado mucho mentalmente una idea, a veces se impone un texto. El otro día estaba volviendo a trabajar un poco en microrrelato y era la idea de un hombre felino que se come a otro felino y después se almuerza a un perro y de último cena a 2 humanos. Pero es la predadora del ser humano. Entonces el microrrelato lo he estado como masticando durante días y días en mi cabeza, y de repente vi saltar a un gato del tejado y ahí me cae la primera imagen. Entonces no hay como una mecánica, no hay una forma estricta de decir, bueno, me levanto a las 3 y aquí viene la señora Musa y se va a aposentar en mis palabras. No, vuelvo a insistirte, yo creo que cuando uno es proclive al arte y lo mantiene como una actitud permanente de vida, en cualquier momento se te hace la palabra, ¿ya? Imagino igual que los músicos, ¿no? Que están pensando todo el tiempo en sonido, y a la hora de estar pensando en sonido, de repente se les arma una melodía en la cabeza, ¿no? O lo extrae uno de un sueño de repente, ¿verdad? Ya que estás hablando del microrrelato, la microficción, ¿ya? te has especializado bastante en el microrrelato, me parece, te enganchaste con él, ¿verdad? Sí, es un género en el cual yo me siento particularmente cómodo. Me gusta la sagacidad, la precisión, el sarcasmo, la ironía, el manejo sintético. Creo que se aplica un poco a esta forma de vida tan exagerada que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Todo urge, todo es para ayer, todo está pasando, ¿no? Entonces, me enganché, por decirlo algo, desde 1998, que publiqué el primer libro, sin tener una conciencia exacta de lo que estaba haciendo, que era microrrelato. En ese momento
publiqué Utopía tras el Farallón y solo entendía la brevedad como esa fuerza que me permitía. Es un libro que yo mismo prometí no volver a publicar nunca en mi vida, porque son algunos de los hechos vividos y acaecidos en el momento de la guerra civil en Guatemala, pero no tomo de referencia a la víctima, sino al victimario, el juego de violencia. Y obviamente hacer un texto muy largo sobre eso es muy agotador, entonces lo fui resolviendo sin saberlo en ese momento, que era microrrelato lo que estaba escribiendo. Sí. Es interesante hablar del microrrelato porque a simple vista a cualquiera le parecerá sencilla la realización de un microrrelato, pero no es así. Me parece a mí que es incluso al revés, ¿verdad? Porque ya has hablado de hay que ser muy concisos y ciertos elementos que debe manejarse en el microrrelato para que se pueda entender y a la vez que el lector pueda participar en él. Correcto. Bueno, en todo hecho creativo, en parte de la literatura, el interlocutor es tu lector y siempre lo mezclas. Yo, al final del tiempo, después de leer y volver a leer, mi definición de microrrelato es una pequeña historia en movimiento que te plantea una paradoja. Algo está sucediendo, o te deja la duda, o te mata completamente la respuesta. Entonces hay esa idea de que algo sucede. Probablemente Monterroso fue quien más nos ha aportado y más nos enseñó en el tema de microrrelato. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Algo está sucediendo. Y ahí hay una paradoja abierta. Hay tratados de tratados, estoy intentando averiguar quién era el dinosaurio, cuándo despertó, quién estaba ahí, por qué despertó, etcétera, etcétera. Sin embargo, las múltiples lecturas incluso le dan una connotación política al texto, otros le pueden dar una connotación puramente cotidiana. Esos son los elementos que también tiene el arte, las múltiples interpretaciones, la polisemia que tiene el objeto artístico. En un cuadro es mucho más fácil tener este sentido de polisemia que, digamos, en un relator. Digamos, el caso de Augusto Monterroso se vuelve mucho más fácil porque ahí comprendes cómo se pueden hacer estas múltiples interpretaciones a partir de esta paradoja que quedó abierta, que fue la que dejó abierta el maestro, ¿no? Efectivamente. ¿Por casualidad tenés a la mano ahí algún microrrelato que nos puedas compartir? A petición del público, o sea, vos, sí, con mucho gusto. De hecho, habíamos hablado fuera de micrófonos de que compartiera uno que me parece un poco largo, Rómulo, que es Alado en Monte Carlo. Es un poco la negación de la idea del ángel como la reivindicación de la bondad. Aquí le doy la vuelta. Me parece que es un poco largo. No sé si quieres que lo trate de leer o mejor trabajamos uno de 100 palabras. Búscate otro más breve y tal vez más adelante nos vamos con Alado en Monte Carlo, que me parece extraordinaria narración. Ya, muchas gracias, muy amable por el cumplido. Tengo sobre eso una idea permanente. Este es un texto que me ha venido acompañando desde hace algún tiempo, que se llama Los secretos de mi cuerpo. Me gusta porque es un texto que fue diseñado para ser leído. No es un texto, o sea, obviamente para que yo lo lea en público, tiene esa estructura. A diferencia de otros textos que son como para que el lector se encierre, meta la nariz en el libro y haga su interpretación. Pero este da un juego de imágenes que te va sugiriendo. Entonces se llama Los secretos de mi cuerpo. Bien. Tenía el corazón de un artista, los ojos soñadores de su madre. Dicen que heredó el mentón de su padre. Poseía un cerebro privilegiado como el de su abuelo paterno, quien fue el inventor de grandes máquinas. La convicción sobre la vida la recibió de su abuela materna, una mujer que sobrevivió varias guerras. Las destrezas manuales las sacó de un tío carpintero llamado Jesús.
ostentaba el oído musical por un familiar lejano. Su estatura era impresionante. Nadie logró deducir de dónde adquirió esa parte de la genética. En fin, él poseía la combinación perfecta de elementos que por separados eran inigualables, pero a la hora de formar el conjunto, algo no encajaba. Se llamaba Frankenstein. Entonces, se ve la paradoja. Sí, formidable. Gracias. Bueno, perdón. Es el microtexto, de veras, el microrelato me parece a mí muy inteligente. Así que no cualquiera lo puede trabajar, pero es un reto que todos debemos abordar. A mí me parece que la literatura cada día nos debe ir poniendo retos, ¿verdad? Incluso los textos más difíciles debemos entrarle para ir comprendiendo todo este mundo literario. Sí, parece que sí, Rómulo, y de hecho el gran mercado busca siempre la novela porque esta se volvió cinematográfica, y la novela es una opción de tiempo libre de hace muchos siglos. O sea, es una historia que te relata, pero se vuelve inversamente proporcional al volumen. Una novela lo que requiere es mucha disciplina realmente para escribirle, configurar a los personajes para que estos sean verosímiles. Y dentro de cualquier historia que contes, o sea, unos marcianos que van a ir a invadir la Tierra porque se acabó el agua, entonces necesitan llegar a las bibliotecas. Ray Bradbury en Crónicas Marcianas. Sin embargo, está tan bien hecho el personaje que lo crees. Igual, lo que requiere es disciplina y se va volviendo inversamente proporcional, porque entre más concisa es la literatura, más capacidad de síntesis, más abstracción, y por ende tiene que tener como mayor rigurosidad. Probablemente la rama más común es escribir poesía. Entonces todo el mundo dice, bueno, yo hago poesía, y todo el mundo hace poesía. Sin embargo, es uno de los géneros más complicados, porque tienes que crear armonía, sonoridad, síntesis, juego de palabras, imágenes, desde las formas clásicas de la poesía consonante en octosílabos, dodecasílabos, alejandrinos, hasta la poesía de verso libre. Tiene todos los elementos, y tienes que tener un tema, y es donde las palabras son la definición misma del hecho, del hecho poético, a diferencia de la novela. Entonces, yo siempre he pensado que la poesía es uno de los géneros más complicados, es el más usado finalmente porque te permite expresar muchas emociones. Hace algunos años, en un acto de venganza personal, no lo voy a llamar de otra manera más que pura venganza personal, cuando era editor, pues había un equipo de trabajo, y entre el equipo de trabajo estaba Víctor Hugo Mayus, y él ya tenía un libro de poesía y me presentó un segundo libro de poesía. Cuando lo leí encontré referencias a una palabra, y la palabra es alma, y yo le pregunté qué significaba el alma. O sea, dentro del contexto literario es algo así como ¿qué? Le digo yo. No lo logró definir. Entonces yo dije, la palabra alma es un joker, es un comodín, es como cuando tenés la baraja, tenés desde el 2 hasta el as, y después tenés el joker. Entonces es una palabra que a veces encaja en todos lados, y todo el mundo la usa indistinta, casi de una manera aberrante. O sea, cuando no sabes cómo resolver, ¡pum!, le pones la palabra alma. A partir de eso escribí un texto que se llama De Alma. De alma me quedan hastíos, fragmentos de ruido, escombros de luz. Comienza, porque no logro definir. No es una sensación de metafísica, ni la estoy planteando desde el sentido religioso, sino el alma dentro del contexto literario. Ajá. Es un uso y abuso de la palabra. Eso te da pie otra vez para hacer la reflexión, decir, bueno, si mucha gente escribe y se va por la línea de la poesía porque piensan que es más fácil, el criterio de decir, bueno, sí, todos, incluso el peor de los chacales, el mejor de las dictaduras,
dictadores o el déspota más cruel tiene emociones. Y la poesía sirve para expresar emociones. Ahora, ¿cómo las vas a expresar a modo que trascienda? Es cómo jugás con las palabras para que este sentido poético adquiera otra dimensión, no solo tus emociones. Esa es probablemente una de las cosas más difíciles. Y por último, en mi categorización muy personal, el punto arriba sería la literatura infantil. Ajá. Cuando escribes literatura infantil te enfrentas a una nueva percepción de la vida. Ya no es una literatura que presupone un estado moral o pedagógico. Los niños ahora, o la niñez en términos generales, niñas y niños, tienen un sentido lúdico de la vida. Si les querés mandar un mensaje, no tiene que decir es que te tienes que portar de tal manera porque si no el lobo te va a comer porque eras... Caramba, eso no, la virtualidad del mundo, la forma de tener la sociedad actual deja completamente desvinculado de esa forma. Entonces, para mi gusto, el punto más crítico de la literatura como ejercicio creativo es la literatura infantil. Por ahí experimenté ya un trabajo y te digo, sí, requiere mucha disciplina. De repente abordamos ese tema un poquito más adelante, si nos da tiempo, ojalá. Quisiera que nos detuviéramos, ya que estabas abordando la poesía, que la poesía es para mí realmente lo esencial de la palabra. Y quiero preguntarte, actualmente vemos que si no todos, la mayoría de poetas está manejando la poesía libre. ¿Por qué? Mira, yo tengo una secuencia lógica de la explicación. Así como en una época se debía rezar tal cantidad de rosarios, tal cantidad de Padres Nuestros, que representa tal cantidad de tiempo, porque era la forma, sobre todo en el invierno en la Europa, de cómo encontrabas la luz del día. Entonces, el último de los hermanos cerraba la cocina y decía, bueno, tal cuestión, se fue la luz, empezaban a rezar, y es una forma de medir el tiempo. La poesía consonante o en medida también responde a ciertos ciclos que los pueden llevar a un estado estacional. Antes era muy marcado el invierno, muy marcada la primavera, el verano, todo lo demás. En países nórdicos o muy al sur como el que me encuentro yo. O sea, cuando hay frío ahí abajo hay mucho frío y cuando llega el calor hay días que no se va el calor, el sol nunca se pone. Entonces, la forma de medirlo es una forma de estar haciendo ciclos. Ahora la gente rompió esa forma de hacer ciclos porque el mundo parece paranoico. O sea, vos entras a tu teléfono inteligente, bueno, a una máquina que tiene muchos recursos porque inteligente no es, y mirás noticias y mirás acciones. A una mujer que se tomó 30 selfies para entrar al baño, pero en la siguiente parte vas a encontrar que volvieron a bombardear parte de Siria por parte de los conglomerados de las transnacionales francesas, inglesas, norteamericanas, etcétera. El juego de poderes. En la siguiente encontrás algo de poesía. Entonces esa virtualidad amorfa, crecida, ha generado esta forma de expresarse. Ya no está medido, ya no responde a ese canon métrico donde sabes que va a pasar esto, va a venir. Hay secuencia, obviamente, entre la luz y el día, entre la secuencia de los días, pero los días se van marcando de forma diferente. Yo creo que a eso responde. A eso responde de unos 50, 60 años para acá que la poesía como tal empezó a encontrar derroteros en el manejo del verso libre. Ahora, no cualquier junta de palabras es un poema. Ese es un criterio muy complicado. Claro, hay gusto para todo. Hay gente que le gusta cierto tipo de poesía y está bien. O sea, sí, eso es muy válido, ¿no? Mandémosle un mensaje a nuestros amigos que están escribiendo poesía libre. ¿De qué debe cuidarse especialmente el que está escribiendo poesía libre
para que mantenga la belleza, para que de alguna manera se mantenga dentro de la estructura o para que continúe llamándose poema. Ahí hay un criterio subjetivo dentro de la percepción objetiva del texto. O sea, ¿qué es para vos bello y qué es para la otra persona bello? Cuando se logra un consenso entre lo que yo escribo y lo que vos percibís, y los dos aseguramos que lo consideramos bello, se vuelve. Entonces no hay una fórmula, Rómulo. No te podría decir, el mensaje es, volvería a una vieja categoría desde que tengo. ¿Saben cuál es la mejor forma para escribir? Lean y lean de todo. Lean desde el ticket del autobús, a ver qué decreto dice, hasta los poetas icónicos, fundacionales. Lean. Al solo leer te va a permitir ese criterio de ir afinándote el idioma en la cabeza. No hay fórmula, no te podría decir ustedes tienen que agarrar un verso y trabajarlo en tales condiciones. Cae. Y de hecho la poesía libre cae. Tiene que tener otra vez ritmo, cierta sonoridad, musicalidad, una rima que no tiene que ser la consonante, sino pues una rima asonante. Tiene que tener un mensaje, tiene que tener un medio, que es la palabra, tiene que estar construido de metáforas, símiles, anécdotas, tiene que tener todo eso, pero eso solo lo vas a lograr para todos los que están metidos en este juego. Antes de ser escritor, uno debe ser lector. Ya por ahí lo decía Borges, ¿no? No me precio de los libros que he escrito, sino los que he leído, y obviamente para lo que él escribe, he leído mucho. Entonces creo que la forma es leer. Sí, y tenés razón en eso de la belleza, de la estética, porque ya nos dimos cuenta que en estos tiempos alguien hasta expuso por ahí un inodoro y dijo que eso era estética, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo no he querido jugar a la crítica de arte, pero lo que hace la Bienal Rosas Botrán y lo último que hizo con las paradas del autobús, poner unos cubos en perspectiva, claro, hay un mensaje en cubos. O sea, yo puedo hacer cualquier cantidad de interpretación y decirme que eso es una posición estética. Sí, es una posición estética, tal vez sea la posición estética de lo banal. No tiene ningún criterio. Bueno, obviamente porque la Fundación Rosas Botrán, para el caso Guatemala, es una fundación baladí, o sea, simple, realmente llegas por acomodaticio. No va a ser un arte trascendente ni va a ser un arte de subversión. El arte como tal debe ser subversivo, debe romperte el orden preestablecido, porque si no, mejor hace marketing y hace películas porno, Sí. te ves más, es mejor. ¿Ya? Entonces, a mí a veces me da un poco de grima y me pone irritable porque dice, bueno, sí, claro, sí, es una estética baladí, intrascendente, ¿ya? Entonces, pues, se vuelve complicado cuando hablas del fenómeno y del hecho creativo entre la relación más simple, el emisor y el receptor, que es el mensaje que estás mandando. Así es. Bueno, aprovechemos entonces el libro Pequeñas Ciudades Horizonte está en proceso de creación. Sí. Bueno, correcto. Entrémosle un poco, adelantémosle un poco a nuestros amigos de Letras en Directo. ¿Cuál es el producto que viene en ese Pequeñas Ciudades Horizonte? Quiero pedirte, esas son, como habíamos dicho, unas tropicomplacencias, ¿verdad? Tan lindo que sos. Que nos hagas la campaña. Empecemos con el poema, si lo tenés a la mano, La Rebelión de las Flores. Ya. ¿Te parece? Claro, con mucho gusto, Rómulo. Yo voy a tratar de ponerlo acá en pantalla también. Creo que vos no lo vas a ver, pero los amigos de Letras en Directo sí lo podrán observar. Mientras vos le das lectura, nosotros lo colocamos acá en pantalla para que también podamos acompañarte en la lectura.
Ya lo tenemos Correcto, en pantalla. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de compartirlo como yo lo oigo en mi cabeza. Bien. La rebelión de las flores. Protesto en nombre de las rosas por la rendición de las margaritas y comulgo con la insurrección de la primavera. Decreto que los tiranos de cualquier cuño amanezcan ciegos. Subasto una bomba atómica, 2 guerras mundiales, la codicia y el arsenal de la miseria. En nombre de las olas y el viento, derribo el puñal de la traición. De todas mis muertes niego una, las demás conquistan el deseo. ¿Quién de nosotros ha llorado en el cementerio? No respondan los castos, de ellos es la posición de poder. Para todos el olvido y la pasión, para los monumentos del parque. Sé que los poetas sueñan con el fin del tiempo. Los banqueros lloran por la envidia. Todos estamos solos al final. Hay una bala para cada santo. ¿Cuántos pecados tiene la eternidad? Dios se esconde en el portal de la tristeza. Pero en la subasta final, la fe se ofrece al mejor postor. Por eso me invento silencio, sombra y pregunta. Viajo por las dudas que tienen los sabios. El océano fue siempre canto de ballenas. ¿Cuántas veces has visto caer el horizonte? Vivo en las fauces de la eternidad, reloj que mide hasta el último de mis latidos, y vende los versos en el mercado de la duda. Hoy me levanto silencio y protesto en nombre de las rosas. Extraordinario. Gracias. Me encantó. No. Es fabuloso. Hay que hacer el esfuerzo. Sí, por tratar de crear. Sí. Aprovechemos, digamos que nos picamos y nos vamos a la poesía de las olas. ¿Nos haces el favor? Muy bien. Sí, con mucho gusto. La poesía de las olas. Permíteme un segundito que voy a ubicarlo bien acá en pantalla. La poesía de las olas. Ya, por favor. Ya. La poesía de las olas. Si le diera forma a la poesía, podría ser una roca, un latido, o el color de la tarde, el murmullo de los pájaros en el borde de la luz antes del alba, y las olas que resucitan, en las caricias que teje la arena, en las huellas que olvida el mar. Los recuerdos de los ancianos están en la frontera del hoy. La paz y el último día trazan el mapa de los corsarios. ¿Quién de nosotros puede jugar con la alegría? Hoy tenemos el turno para lanzar los dados sin números. Hay palabras para adornar los libros o el vuelo de la memoria que delata al amor. Imagino cada segundo el origen, todo sístole un final. Convoca a los héroes para archivar la memoria. El polvo de estrellas es un cometa a la deriva, sueño de gigantes en la almohada de la noche. Hay niños que cruzan los recuerdos con alas de antiguas aves. Nadie conoce el destino, pero todos jugamos al azar del polvo. Volvemos como las margaritas al deseo enamorado, y los pétalos son preguntas sin respuesta. Tenemos un te quiero por cada despedida. Hoy duermes al calor de signos extraños, porque alguien volverá de la ciudad más lejana. Será un martes, mientras las mareas regresan del ayer al nunca. Gracias. Gracias. Estamos. Todo el público debería de aplaudir en estos momentos. Hay que nada más compartir la alegría. Creo que yo lo decía tiempo atrás. Todo creador debe tener una autoestima muy bien fundada, pero transitar con sencillez en la vida. No creo que debas de volver un ser arrogante ni al aplauso ni al reconocimiento.
eso es casi la pregunta. Me dijeron, ¿cuál es el mejor libro que he escrito? Me preguntaron una vez, hace muchos años, en una entrevista en Santo Domingo. Ajá. Pues yo les contesté el siguiente, el que voy a hacer mañana. Porque si pienso que ya hice la mejor obra, debería estar muerto. Pues yo creo que en ese ejercicio de humildad uno debe seguir creando, no volverse un ser arrogante, ni por el reconocimiento, ni los premios, ni la fama. Y creo que ahí está una parte de la autenticidad del creador, pero eso es bien complicado de mantener el equilibrio. Y en fin, Rómulo, Sí. te cuento que en 10 minutos vamos a tener que cerrar. Yo te voy a pedir, porque aquí en el sur alguien me invitó a un almuerzo y la ciudad es enorme, entonces tengo que moverme de un lado a otro y se me complicaría mucho, pero platiquemos otros 10 minutos para ver. Me parece muy bien. Que podemos enfrentar. Háblanos un poquito entonces de tu producción, por favor, producción literaria. Estamos viendo acá que hay un libro que es sobre Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Es ilustrado el libro este. ¿Cuándo se escribió Miguel Ángel Asturias, biografía ilustrada? Mira, la historia de ese libro es casi un cuento fantástico. Y voy a contarlo ahora en público por primera vez, la versión no oficial. El año 1998-1999 yo fungí como director de la Editorial del Estado, Editorial Cultura. En ese año era el centenario también del nacimiento de Miguel Ángel Asturias, en el 99. Convocaron una comisión de notables para hacer una serie de actividades en torno a la figura de Miguel Ángel Asturias, de las cuales supongo que llevaron algunas y otras se quedaron perennemente en el olvido. Sin embargo, para aquel año, yo, como buena parte de los guatemaltecos, había leído sobre el señor presidente y leyendas de Guatemala. Sí. Y no había leído nada más, pero iba a formar parte de la Comisión Nacional en torno al centenario. Y obviamente me dio una vergüenza particularmente grande de ser el director y estar convocado. Entonces, la primera reunión yo llegué casi que con un espasmo, así me van a preguntar, yo no sé nada de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Que callado, ¿no? Sí. Pero me percaté que tampoco los notables de la Comisión Oficial Nacional, que venía una obra ejecutiva del ministro, conocían nada de la obra. Habían sido eventualmente amigos de él, algunos sí habían leído parte de la obra, otros no sabían de veras de qué se trataba. Y entonces me percaté que nadie lo había leído, o sea, a conciencia, ni siquiera por el placer de leerlo. Entonces empecé a comentarlo en los pasillos de la comisión y ya le hice tal cosa, ¿no? Entonces empecé a leer todos esos 2-3 meses, todo lo que encontré en Miguel Ángel Asturias, todo. Entonces dije, ¿cómo le comento a la humanidad, a los guatemaltecos, de la grandeza del premio Nobel? A él se lo dieron por el manejo y el uso del lenguaje diferente. Y no lo han leído. No, de verdad no lo han leído. La gente de izquierda, que se llama de izquierda, a veces es radical y dogmática y tiene 3 categorías en la cabeza y no lee arte. La gente de derecha del país, obviamente, ellos no son inteligentes, ellos tienen categorías de poder, ellos tampoco leen. Sin embargo, es un premio Nobel y no se lo dieron porque fuera guapo, se lo dieron por la trascendencia del uso del lenguaje. En ese aspecto me encontraba yo así como, bueno, nadie lo lee, pero todo el mundo lo critica. ¿Qué hacemos? Y sé que la gente es visual. El éxito de Facebook es que es visual. O sea, es como un libro de colorear. Y ahí mirás. Entonces, decidí crear esta imagen. Convoqué a varios de los ilustradores que trabajaban en ese entonces a través de Mauro Osorio, que era el director de arte, y finalmente Luis Robles, quien es el ilustrador, interpretó lo que yo deseaba. Entonces creé un modelo sui generis muy particular de biografía ilustrada. O sea, no es un cómic que tenga presentación, un nudo desenlace y hay una trama. No, finalmente es una biografía hecha un cómic.
y las ilustraciones representan estampas de vida de los momentos clave del siglo XX, de la memoria literaria de Miguel Ángel Asturias y de la vida de él. A partir de eso se hicieron 38 páginas. Eso fue el año 1998. Me pasé 14 años con el libro bajo el brazo sin poderlo producir. No tenía los recursos para volverlo el formato que yo lo quería hacer. Un libro full color por la calidad de ilustraciones. Finalmente, lo voy a decir con tristeza, terminé dándosela a lo que leo, a Santillana. Uno de los pactos que había hecho con ellos es que el libro tenía que tener 8,5 por 3 pulgadas. Y me lo hicieron 6 por 9 para ahorrar costos. La pobreza espiritual con que hemos vivido lo reflejan los empresarios de ese país, ¿ya? O sea, los empresarios de todo el mundo, pero en ese país es un premio Nobel. Cada guatemalteco debería sentirse honrado por saber que alguien dijo una cosa diferente del país y fue reconocido. Se ha estado promoviendo y es un libro del cual yo me siento altamente contento porque está y he tenido mucha retroalimentación, incluso de países donde se lee Miguel Ángel Asturias. Para tu sorpresa, el otro día estaba en Mendoza, Argentina, que es una ciudad pequeña de 200,000 habitantes. Entré a una librería y habían obras de Miguel Ángel Asturias, un premio Nobel de hace 50 años. Están ahí porque se venden. Solo, perdón, voy a usar una categoría muy fuerte, los idiotas, ¿sí?, locales de este sello en particular no han querido promoverlo. Ya sabes que ahora FG Editores, a través de Raúl, creó una nueva edición y le está dando un impulso. Es muy grande, muy grande. Entonces, yo creo que vale la pena. Mira, acá en Chile, he ido a la casa de Neruda. Hay un culto, hay un reconocimiento. Claro, hay gente que lo va a denostar, pero lo han leído. A Huidobro, nosotros los grandes poetas, y la gente tiene admiración y reconocimiento por la obra de sus grandes creadores. Gabriela Mistral tiene hasta un cerro, tiene calles, tiene escuelas, sí, pero perdonad, esto voy a volver a usar la categoría, el idiota del alcalde dictador que han tenido ustedes durante 25 años, en vez de nombrar un paso al nivel como es la interconexión de la zona 7 con zona 1, ponerle Miguel Ángel Asturias, le pone nombre de fruta. Sí, el tipo es un idiota. O sea, ahí es donde se me puede salir todo el cobre. O sea, da la pobreza espiritual y mental. Son casi bastardos de la malditud. Sí, me irrita. Gracias. Perdón que me haya puesto. Mira, no hay una teja que lleve su nombre. No hay. Es una lástima. Bueno. Yeah. En la prontitud del tiempo, tengo en pantalla el sitio de ISU donde aparecen tus libros y sí. Aquí tenemos ¿cómo se llama este? Uno que tiene fotografía que vos hiciste yeah. y le pusiste textos. Torres del Paine. Sí. Es la octava maravilla del mundo. Extraordinario. De hecho, está como la octava maravilla del mundo. Sí. La arquitectura de la geografía particularmente te devela 3 torres que tienen una forma de granito, están constituidas de granito y tienen una laguna. Son antiguas montañas que hicieron erupción. Si querés compartir ese vínculo en las redes para que la gente lo conozca, cómo ir a ver el mundo desde otros ojos, lo puedes copiar el vínculo. Qué bien, gracias. Tuve la ocasión de leer este libro que ya lo incluyo en la categoría de extraordinario. El mundo feliz de las cigarras ciclistas. El librito tiene, como de lo que estábamos hablando, de la narración breve, del micro relato. Y ahí es donde está incluido ese texto que lamentablemente ya no nos va a dar tiempo, ¿verdad?
que, que me fascinó, el Pero te alado voy a hacer, en Monte te voy a Carlo. hacer un ofrecimiento. Lo voy a grabar con cámara, no de teléfono, lo voy a tratar de hacer bien y te comparto el vínculo por si alguien está interesado sobre Alado en Monte Carlo, Ok, el juego matemático del poder. ya, yo extraje algunos títulos que me parecen de los mejores allí. Los duendes modernos, la Trinidad también hay que anotarlo. Taur por convicción, el conspirador, alado en Monte Carlo, como ya dijimos, los corderos ordenados, de clases sociales, de voluntades, mariposa, eterna, todos ellos muy buenos. Solo voy a revisar ahora los otros libros que están acá. Está Los Dados de Dios, que lo hemos visto por ahí en las librerías, en Casa del Libro, en Casa de Cervantes está el libro Los Dados de Dios. Siete nubes, ¿cómo se llama este? Siete nubes. Sí, 7 nubes. 7 nubes Está para un sombrero. 7 nubes para un sombrero. para un sombrero. Ahí Te está. quería compartir. Sí, voy a cerrar, si me permitís. Te quería compartir un breve relato, como de 120 palabras, es cortito, Sí, de otro libro de relatos que es el cuarto, que se llama Los Dados de Dios. Ese juego de azares que puede tener. ¿Te imaginas a Dios jugando los dados? Que es una discusión que tiene Einstein con Bohr, cuando le dice: Dios no está tan loco para jugar a los dados. ¿Y quién sos vos para decirle cómo jugar a Dios a los dados? O sea, es un juego, y a partir de eso me parece que el azar es una de las cosas impredecibles, tanto en la condición humana como en la vida, a pesar de que nos normamos y nos intentamos regir. Pero esto se llama 100 días en el arca. Es un texto que recurre a las antiguas leyendas de la Biblia de los cristianos. Dice así: dicen que fue por disposición celestial. Sin embargo, dado el amor magnánimo del Creador y teniendo en cuenta que todas las especies se debían de salvar, no era posible que se les negara el acceso al arca. Pero el anciano, quien siempre estaba enrabiado, desplegó un bando de dudosa procedencia, donde se les prohibía la entrada a 2 criaturas. Aquellos seres quedaron atónitos ante la noticia, porque también eran parte de la creación. Incluso el mono interpuso un amparo, pero la negativa del viejo Noé fue rotunda. Los expulsó cual pecadores del Edén y sin haber cometido falta. Allá iban rumbo a la extinción cuando el hijo menor del patriarca, tentado por el mal, les planteó un negocio a cambio de su entrada clandestina. Los condenados, después de unos segundos, obvio, aceptaron la propuesta. Pasados 100 días de copiosa lluvia se supo de su existencia. Sin maldad, pero ante todo por hambre, estos seres habían devorado parte de la proa. El anciano estalló en cólera y los trató de aniquilar sin piedad. No lo logró, porque justo en ese momento la tormenta cesó. El arca todavía estaba a punto de naufragar. Sin embargo, la polilla y el comején habían engordado su placer con los sabrosos cedros del Líbano, y como parte del trato, también se habían comido pues los documentos del nuevo orden mundial. De esa cuenta, al terminar el diluvio, todo fue un caos. Se cometieron los primeros crímenes. El hijo menor se coronó patriarca absoluto, y en el desorden y el mal, otra vez obró con ventaja, creando la convulsa sociedad moderna. Gracias. Por si te toca salir hoy a trabajar. sí. Bueno, mira, el resto del tiempo, que yo creo que ya estamos casi al final, me gustaría, con la cantidad de palabras que querrás usar, que nos hables un poco de 2 aspectos. Uno, Indeleble Editores, que es la nueva empresa de la que estás a cargo, y otra, de tus actividades actuales allí en ese cono sur, en Chile.
Y luego, Gracias. al final, la tercera cosa es que al final nos leas algo, no sé qué otra cosa más, y nos decimos chao. Chao. Bueno, ok. Hay un gusto adquirido por vocación de hacer libros. Durante muchos años en mi vida he manejado procesos editoriales y es una gran emoción poder ver a alguien que entra con un legajo de papeles y termina con un libro en la mano desde su momento de creación, edición, impresión, postproducción, lanzamiento al mercado. Eso lo he hecho durante muchos años y me gusta mucho. Me gusta dar la posibilidad para que otras personas tengan la opción de hacer sus libros. Es muy difícil en red de mercados porque finalmente hay más opciones de tiempo libre. La gente lee menos, las personas leen menos. Sin embargo, si no se hace, de verdad, dentro de 50 años, todo el mundo terminará leyendo solo Coelho. Por eso es importante tener sellos marginales o alternativos, marginales al gran mercado de la palabra, las transnacionales del libro, y alternativas es de aquello que no van a producir las transnacionales del libro. Por eso hemos mantenido este ejercicio más de 20 años de la vida de estar haciendo libros, que son de verdad obras estéticas muy valiosas, que tienen un sello, una impronta que va a trascender en algún momento. No es una novela de 200 hojas con un personaje tipo, como hacen las transnacionales del libro, sino hay propuestas muy, muy interesantes. Lo segundo es vivir. Yo, como te dije, parte del arte está incorporado a la vida cotidiana. Salir, caminar. Por algunas circunstancias adversas le he dado la vuelta y ahora me convertí en un nómada. Estoy viajando por todo el planeta, estoy documentando lo que miro, cómo lo miro. Eso que Torres del Paine, la crónica que hice sobre Torres del Paine es un ejercicio sobre la belleza y la responsabilidad que tenemos sobre la belleza de la naturaleza. Entonces vivir para mí sería el ejercicio final de todos los días, que es una posición del arte. Ver un atardecer, amar a una mujer, tomarse una taza de café, subirse al colectivo, como dicen acá. Todo eso son elementos puntuales que se reflejan en tu actividad humana, que se traduce en arte. Dormir, no dormir, que sé yo, cualquier elemento. Y por último querías que te compartiera algo, ¿no? Sí, solo decime, ¿la actividad literaria en Chile sí es bien encendida? Fíjate Comparado, que yo tengo comparemos con nuestro país. De hecho, Centroamérica tiene muy buena actividad literaria. Lo que pasa es que también está regido desde los espacios privados y la percepción es que son literaturas locales. Yo conozco bastante literatura hondureña, salvadoreña, algo de literatura nicaragüense y ahora chilena. Pero si te digo que me digas 10 autores chilenos, no los conoces porque estás enfocado a las literaturas locales. Será la definición de la posmodernidad ha creado estos espacios de literaturas locales. Tal vez Roberto Bolaño, precisamente chileno, sea el último de verdad de los grandes hitos de literatura latinoamericana, porque de ahí estamos haciendo literaturas locales. Y literaturas locales con un buen criterio estético. Eso creo que es valioso. Sí hay un buen movimiento como lo hay en Centroamérica. Excelente. Bien, compartirnos algo de tus escritos, pues, hasta donde el tiempo te alcance. Es tuyo de aquí al final. Me queda para compartirles otro de los textos, Pequeñas Ciudades Horizonte, dedicado a una persona particularmente noble, con una belleza extraordinaria en su ser, que lo permite, o le permite a uno a la hora de este vínculo a tratar de ser mejor. Dice así, las orugas del sueño. Sé que las orugas sueñan con el viento, la semilla con el fruto y la nada con el olvido. Cuando las flores se estrellan con la primavera, no hay deudas que pagar, ni bandoleros que perseguir, porque el sol está en su tinta.
La mejor puerta para entrar al olvido es la que está rota. De todas las imperfecciones, esta es la que me parece más hermosa. Parte el universo en 100 astillas y repártelo en un día amarillo. ¿Qué días son amarillos? ¿Será que los habitantes que saltan de dos en dos se pierden entre la multitud de los jueves? Volvieron a tocar la puerta, me entregaron un paquete con las instrucciones precisas para crear la rebeldía del ocaso. Así las mariposas, los colores y las últimas crisálidas organizan un escape. Nos acompañas, por eso sé que las orugas sueñan en el viento. ¿Lo recuerdas? Bien. Me queda agradecerte el espacio y el tiempo para poder compartir esta forma de amar e interpretar la vida. Te quiero felicitar y reiterar, demostrás con el programa de Letras en Directo la vigorosidad de la literatura local guatemalteca. En el momento que puedes tener un perfil de hacer una entrevista toda la semana con diferentes creadores, con diferentes propuestas estéticas, eso te demuestra. Lo mismo sucede acá en el Cono Sur. Son literaturas de orden local que manifiestan ese espacio. Algunas probablemente irán a trascender y romper las fronteras y entrarán al gran mercado. Otras simplemente seremos esa parte que nos corresponde para amar la vida y contarla desde la palabra, desde el arte, desde la literatura. Entonces te quiero felicitar yo. La próxima vez tal vez yo te llame para entrevistarte de por qué haces un programa en un lugar donde casi nadie quiere leer. Pero bueno, lo dejamos para adelante. Gracias, Rómulo, por el espacio. Espero que la pases bien y gracias para las personas que nos escucharon allende la frontera del Elentrón. Sí, bueno. A vos te agradezco muchísimo, Armando. Este ha sido pues un experimento, ¿verdad? Que hasta se me ha ocurrido llamarlo el experimento austral. ¿Puedes creer? con el permiso respectivo. Bueno, mira, ha sido un honor tenerte en Letras en Directo y que nos comportas tu trabajo literario que me parece extraordinario. No, muchas gracias, Rómulo. Gracias a vos. Felicidades a todos. Feliz tarde. Chao. Te cuidas. Adiós.